cordial saludo. Estamos aquí reunidos Dana Carolina Castro, Giomar Yolanda Martínez, Héctor Alexander Romero, Ingrid Dayana Cárdenas y Jorge Aparicio Sánchez para mostrarles una propuesta de manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas es una estrategia que combina diferentes técnicas para controlar las plagas y minimizar el uso de productos químicos. En Colombia, el manejo integrado de plagas es una herramienta importante para proteger la producción agrícola y reducir el impacto ambiental de los productos químicos. Dentro de estas estrategias de manejo está el control cultural, que nos lo va a presentar. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ingrid Dayana Cárdenas. A continuación les voy a explicar el control cultural y el control biológico. Iniciamos con la primera diapositiva diciendo qué es. ¿Qué es el manejo cultural? El manejo cultural de los cultivos es un conjunto de prácticas agrícolas diseñadas para mejorar el crecimiento, rendimiento de los cultivos y así reducir la incidencia de plagas y enfermedades. Para implementar un control cultural es importante realizar unos pasos, como son el análisis y diagnóstico del cultivo donde estamos, seleccionar las técnicas de control cultural, depende del cultivo, implementación de prácticas de este cultivo y un monitoreo cultural. Podemos pasar la diapositiva. Bueno, el control cultural tiene unos beneficios. Entonces, los beneficios son poder bajar en la incidencia de plagas en nuestro cultivo, tener un mayor control, también un mayor control de los suelos también, y poder tener unas óptimas condiciones para que nuestro producto salga en óptimas condiciones de calidad. ¿La podemos pasar? Bueno, en este momento escogí darles el ejemplo de control cultural en el cultivo de pitaya. Entonces, para el control cultural hay que seleccionar el sitio y preparación del suelo. Hay que tener una buena rotación de cultivos. Hay que tener una buena poda y manejo de la planta. También hay que tener buen manejo de riego, control de malezas, monitoreo de plagas y enfermedades y buena fertilización orgánica y bioinsumos. El control biológico. ¿Qué es el control biológico? El control biológico es un método de manejo de plagas y enfermedades que utiliza organismos vivos para regular poblaciones de patógenos, insectos y malezas perjudiciales para nuestros cultivos. Bueno, el control biológico y sus beneficios. Control ecológico reduce el impacto ambiental. Sostenible mantiene el equilibrio natural en el ecosistema. Económico disminuye costos agroquímicos a largo plazo. Seguro, no deja residuos tóxicos en los alimentos. El control biológico también se caracteriza por tener un control biológico clásico, aumentativo y de conversación. ¿Qué significa cada uno de estos? El control clásico se introduce el enemigo natural de la plaga al ecosistema, ideal para plagas exóticas o invasoras que aparecen depredadores naturales. Control biológico aumentativo. Este consiste en, se liberan grandes cantidades de organismos para aumentar la efectividad.
El control para la conservación se protegen y favorecen los enemigos naturales presentes en nuestro ecosistema. Igual que el control cultural, el control biológico debe seguir unos pasos. El diagnóstico del cultivo es muy importante saber qué tipo de cultivo vamos a sembrar. Em, Selección del método de control biológico, liberación y monitoreo de los agentes biológicos y manejo integrado de resultados y evaluaciones. Bueno, acá les dejo imágenes sobre depredadores, en este caso las mariquitas, parasitoides, las avispas, microorganismos, puede ser los bacillus, que es un hongo. Sigue resistencia de las plantas a insectos. Compañero, no te estamos escuchando. La resistencia de las plantas. La resistencia de las plantas a insectos es una estrategia defensiva para implicar los productos de compuestos tóxicos, como la modificación de estructuras de las hojas o emisiones de las señales químicas para proteger contra los ataques de otros insectos herbívoros. Estas resistencias pueden ser constituidas o inducidas y se clasifican en diferentes tipos, como, como resistencia activa o antinexnótica y tolerante. Cada una de estas mecanismos específicos para proteger las plantas del daño causado por aquellos insectos que hayan. Como podemos ver en la imagen anterior, ahí estaba algunos insectos como las mariquitas y demás. En esta veríamos las resistencias de las plantas. Eh, Se refiere a la capacidad de una planta para evitar ser atacada por las otras plagas. Esto puede ocurrir por la producción de algunos compuestos químicos o mediante la modificación de las estructuras de de las plantas para hacerlas menos accesibles a los insectos. También podemos ver la resistencia inducida. Se refiere a, a la capacidad de una planta para evitar mecanismos de defensas en respuesta a que algún insecto o plaga la ataque. También podemos observar el escape. Se refiere a la capacidad de una planta que evita ser atacada por una plaga debido a su ubicación o momento de crecimiento. Como podemos ver en las imágenes, tenemos algunas plagas que están así siendo atacadas las plantas. Otra parte es el control químico. Entonces, el control químico realmente es el último recurso que deberíamos tener. Básicamente es una estrategia para controlar plagas de insectos que afectan las plantas mediante el uso de unas sustancias químicas como son los insecticidas, acaricidas y nematicidas. Aunque suelen ser muy efectivos, también traen efectos negativos al medio ambiente, a la salud humana. Es muy importante que se usen de manera responsable y siguiendo instrucciones del fabricante. Hay que tener en cuenta que cuando usamos este control químico, no solo estamos controlando la plaga que nos está generando problemas, sino estamos también haciendo o perjudicando especies que son controladoras de estas plagas. Entonces realmente no es tan aconsejable su uso.
¿La pasamos? ¿La ecología química también hacía parte de la parte química, Adana? No, esa no es mi parte. ¿Nos la expone quién? ¿Yomar Yolanda? Buenas noches. Voy a hablar sobre la ecología química. Debemos iniciar por indicar que la ecología química estudia el papel de la interacción química entre los organismos vivientes y sus ambientes, y a su vez la consecuencia de estas interacciones en la etiología y evolución de los organismos en cuestión. Dentro de este campo se encuentran los volátiles de las plantas inducidos por la herboraria, y las feromonas de insectos son las que tienen un papel importante en la defensa de las plantas. Hablaremos de los volátiles de las plantas inducidas por la herbivoria. Este es cuando es la consecuencia de cuando un insecto ataca a la planta, sea de manera de masticador o chupador, causa un daño en el tejido y este da una respuesta defensiva, y a la vez produce unos compuestos orgánicos volátiles. Estos mecanismos se activan por medio de cuando se refleja el daño en la planta. Esta produce señales, señales químicas por los compuestos de saliva o la excreción del insecto, y identifica que están siendo atacadas. Eh, Esto lo que hace es activar una señal, activación de vías de señalización, biotosíntesis de volátiles y dispersión y efectos. Uno puede ser un ejemplo de los volátiles de las plantas inducidas por la herbivoria, es cuando es atacado el maíz por el gusano cogollero. Este activa estos compuestos en las plantas para, para su mecanismo de defensa. Otras son las feromonas de insectos. Estas son compuestos químicos emitidos por los insectos para comunicarse entre individuos de la misma especie. Existen diferentes tipos según su función. Una de las principales es las feromonas sexuales. Estas son producidas por los insectos para atraer la hembra para atraer el macho. Las feromonas de agregación, que son las que comentaba sobre el gusano cogollero, ellos emiten una feromona para llamar el resto de gusanos y poder atacar mejor la planta. Las feromonas de alarma, que son las hormigas, perdón, que son los áfidos, cuando hay un depredador cerca, ellos activan esas feromonas para avisar al resto de insectos de que hay un depredador cerca. Y las hormonas de rastro son las que dejan las hormigas para que sigan el resto de hormigas el camino. Eh, Podemos hablar de 4 aplicaciones de manejo de plagas. Una con respecto a las feromonas se utilizan en el manejo integrado de plagas. En las trampas de monitoreo se aplican estas hormonas de manera sintética para atraer insectos a las trampas y así hacer un mejor monitoreo de la población de los insectos. Otra es liberar feromonas sintéticas en el medio ambiente para dificultar el apareamiento de los insectos plaga. Eh, en otros cultivos se diseñan trampas o plantas modificadas genéticamente para los volátiles de plantas inducidas por la arboria y atraen depredadores de las plagas. Bueno, otro mecanismo de control de plagas es la ingeniería genética. En Colombia la ingeniería genética ha contribuido significativamente en la creación de plantas más resistentes al ataque de plagas.
Henry en el 2001 habló que los marcadores genéticos se usan en investigación vegetal básica. Entonces, ¿de qué se trata? Se le cambia la parte genética a la planta de tal manera que exista una respuesta de parte de ella que la ayude a defenderse de las plagas y enfermedades. Básicamente existen tres tipos de marcadores genéticos. Uno de ellos son morfológicos, lo que deben cambiar la forma de las plantas. Los otros son los bioquímicos, que estos son los que realmente nos interesan. Producen a partir de unas proteínas, unas isoenzimas, que lo que hacen es, como lo nombraba la compañera Guiomar Yolanda, unos volátiles que hace que cambie el comportamiento de los insectos plaga y no pueda llamar a otros insectos para que lleguen a consumir, o también puede producir unos compuestos que bien sea repelen el insecto plaga o también lo pueden permitir que se alimente, pero una vez se alimenta tiene unas toxinas que va a hacer que el insecto muera. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los ejemplos tenemos los marcadores moleculares que se han utilizado en la resistencia de plagas, como es esta en Poasca caemeri, que es el llamado lorito verde en las plantaciones de frijol. Esa planta se ve ahí bastante afectada porque el individuo le succionó toda su savia, la planta pierde capacidad de fotosíntesis, se queda pequeña y causa daños en el fruto. Otra parte la siguiente, por favor, donde son utilizados los marcadores moleculares, entonces es lo que ya explicaba la compañera Guiomar Yolanda, donde esta larva, que es la del gusano cogollero, una vez afecta el maíz, este maíz genera, una vez ha sido atacado, unas enzimas que lo que hacen es repeler las mariposas que vienen a colocar, o polillas que vienen a colocar estos huevos, para que luego sean larvas y se sigan alimentando del maíz. Entonces, de esta manera, se han modificado genéticamente las plantas para hacerlas resistentes al ataque de plagas. Siguiente. Le corresponde a... Compañero, A no te continuación, escuchamos. a continuación vamos a hablar de las técnicas de esterilización. Estas técnicas de esterilización de plagas es una estrategia de manejo integrado de plagas. Estas técnicas buscan reducir la población sin recurrir a plaguicidas. Veremos que sus principales métodos aplican en los desafíos de hoy en día, porque solamente estamos usando productos químicos y esto afecta tanto a la salud como el medio ambiente. Estas técnicas de esterilización buscan, como les dije anteriormente, reducir pues obviamente los sistemas químicos, aplicaciones químicas y que las plantas se sigan reproduciendo. Técnicas de esterilización. Ahorita ahí vemos que las técnicas ahorita últimamente estamos usando laboratorios que se genera en, en crear plagas en cantidades y ser esterilizadas mediante rayos X. Aunque aquellos insectos ya esterilizados, cuando se suelten al medio ambiente, puedan ir a aparearse con algunas hembras, siendo así, pues, perdón la redundancia, como están esterilizados, pues no va a haber ninguna fecundación. Eh, en la siguiente imagen, vemos que se trata de una estrategia biológica en la que se efectan insectos con la bacteria Wolchia, que altera la capacidad reproductiva de los machos. Así, así cuando se sueltan al medio silvestre, para los huevos no van a ser fecundados ni podrán nacer ningún tipo de insecto.
de plaga. Vemos la siguiente imagen donde se basa en modificación genética de los insectos para transmitir la descendencia. Cada insecto modifica la liberación. Hay insectos como el que transmite el dengue. Esos insectos se, se liberan también y son también inducidos con la bacteria. En la cuarta imagen vemos la esterilización química, que es para que los insectos también van contagiados con un tipo de bacteria y así también no se puedan reproducir en su medio ambiente. Me regala la otra diapositiva, por favor. Entonces aquí vemos el autoicidio. El autoicidio implica la manipulación genética o química de los insectos plaga para que ellos mismos o sus crías se eliminen con sus mismos genes. Pueden lograrse con la producción o sustancias que se activen en los ciertos momentos en el ciclo de vida. Vemos aquí la esterilización química. Se está usado por químicos interferentes en perdón, es un compuesto químico que infiere con las espermatozoides que cuando son ovulados impiden la reproducción. Sin embargo, estos limitan por lo que ya obviamente, perdón la redundancia, ya están ovulados y ya no van a ser fecundados los huevos. ¿Me dejas la otra diapositiva? Estas técnicas ya se usan en el mundo con resultados exitosos con la esterilización de los rayos X. El control, ahí se usan en algunos controles como la mosca blanca, también con la bacteria Wolchia, ¿sí? Y también en algunos plagas que atacan los granos que ya son guardados. Tienen como unas ventajas, ¿sí? En los insectos, en diferencia de las insecticidas, pues obviamente ya cuidan un poco más el medio ambiente y también que se dan también como objetivo, tienen reducido obviamente las plagas. En algunas requieren una revisión como desafío. Estas plagas o estos insectos tienen que tener algún tipo de medio ambiente y algún tipo de manejo para que sean efectivos al momento de ser liberados y que se haga su buen procedimiento. Listo, muchas gracias. Entonces, como conclusión, podríamos decir que en una agricultura sostenible y amigable con el medio ambiente, se hace necesario y es fundamental la utilización de todas las herramientas existentes de tal forma que garanticen el control de plagas de una manera eficiente y como vimos en este trabajo, contamos con las herramientas y procedimientos suficientes para llevar las plagas bajo umbral. El manejo integrado de plagas es fundamental para la eficiencia y sostenibilidad de la agricultura. Las técnicas que se utilizan permiten un control más eficaz en el manejo de las plagas, disminuyendo el uso de plaguicidas químicos y contribuyendo de una manera positiva en la conservación del medio ambiente. Muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias.